Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a empezar primero a comentar pues lo que está pasando en el mercado leyendo un poco esta noticia que nos dice Bitcoin apunta a un piso cercano a los $70.000 con el retorno de los inversores institucionales. La adopción masiva de Bitcoin por parte de inversores institucionales se reanudó, pero la inestabilidad global y el riesgo de una inflación creciente en Estados Unidos frenan los repuntes de Bitcoin por encima de los $70.000. La consolidación de Bitcoin continuó el jueves mientras los alcistas tenían dificultades para mantener los 70.000 y narrativas contrapuestas sobre la estructura del mercado de Bitcoin versus su creciente adopción institucional chocaron con los factores bajistas generales que impactaban negativamente los mercados de valores de Estados Unidos. Lo que viene pasando últimamente, ¿no? Que tenemos la guerra por un lado que está frenando todos los mercados, estamos en corrección en las bolsas, estamos en caída en los metales preciosos, subida descontrolada del petróleo. Eso por un lado, que es lo que está frenando a Bitcoin, y por otro estamos viendo eso, la reanudación de las compras de los institucionales. Nos dice, citando la estimación de precio de Bernstein de $150.000 para finales de 2026, exagerada, desde luego, no creo que lleguemos a esos niveles ni de casualidad. Para mí este 2026, ya lo he comentado, a finales de año, pues el último trimestre, en algún momento llegaremos seguramente a los 90.000 o 90 y algo mil. No creo que más, pero 150.000 para mí es exagerado. Pero bueno, es la previsión que ha dado estos días Bernstein, o sea que, bueno, está alcista, está claro que está alcista. Yo creo que está exageradamente alcista, no creo que alcancemos ese nivel ni siquiera en 2 años y medio o tres, más o menos tardará 3 años como mucho en llegar a ese nivel, pero sí que soy moderadamente alcista de aquí a final de año, ¿no? Pero bueno, releo, citando la estimación de precio de Bernstein de $150.000 para finales de 2026, analistas de Bloomberg afirmaron que los datos muestran a inversores institucionales regresando en masa al mercado Bitcoin, reforzando la idea de que Bitcoin había tocado fondo. A principios de marzo, un periodo de una semana de entradas de los ETFs de Bitcoin al contado casi alcanzó los $1.000 millones, mientras que Strategy acumuló 22.237 Bitcoin por $1.600 millones a través de su nueva participación preferente perpetua Stretch. Además del éxito de STRC, Strategy también reveló planes para recaudar capital y comprar $44.100 millones adicionales en Bitcoin. Otra prueba de que las instituciones están regresando al mercado de criptomonedas provino de Morgan Stanley, gestor de activos de $10 billones, que presentó documentos para lanzar su propio ETF de Bitcoin al contado. Morgan Stanley recomienda a los inversores mantener una asignación del 2 al 4% en criptomonedas. Evidentemente, casi todo eso de Bitcoin. Y el 26 de marzo, una norma propuesta por el Departamento de Trabajo que permitiría a las corredurías que gestionan y ofrecen servicios en el mercado de planes de jubilación de $10 billones invertir en Bitcoin. Avanzó en el proceso de revisión regulatoria de la Casa Blanca. Esto también sería otra fuente de demanda de Bitcoin en el futuro. Bien, no todos son compras por parte de los institucionales, también hay algunos que venden, como es esta noticia que vamos a comentar ahora. Mara, que es una minera, ya sabéis que cotiza en el Nasdaq, vendió $1.100 millones en Bitcoin para recomprar deuda con un descuento del 9%. El movimiento evidentemente es bueno para ellos. Vendes Bitcoin a precio de mercado y compras deuda con un descuento del 9%, deuda tuya, con lo cual estás disminuyendo tu apalancamiento. Es lo que ha hecho Mara. No es que no quieran tener Bitcoin, pero claro, la jugada les sale muy buena. Es como si ahora mismo, por ejemplo, estuviesen las acciones de MicroStrategy valoradas un 20% menos, por ejemplo, que lo que valen los Bitcoin que tiene. Pues lo lógico sería vender Bitcoin y comprar acciones que estás ganando un 20% gratis. Pues esto es lo que ha hecho Mara con su deuda. Ha recomprado deuda con un descuento del 9%. Es decir, debería estar un 9% por encima. Hay inversores que, por el motivo que sea, la están vendiendo más barata de lo que debería ser. Y ellos han aprovechado, vendido Bitcoin y comprado su propia deuda para amortizarla. Es decir, se apalancan menos. Parte de lo que tenían en Bitcoin estaba comprado con esa deuda, venden esos Bitcoin, compran la deuda, desaparece la deuda, tienen menos apalancamiento. Y encima la compran un 9% más barato.
Pero bueno, pues es lo que hay. Hay algunas que venden, otras que no. También aquí nos dice este titular que GameStop no vendió sus 4.710 Bitcoin después de todo. Es decir, había gente que pensaba que los había vendido y resulta que no. En la presentación de sus datos a la SEC, que es obligatorio presentar sus cuentas y decir lo que tienen, sigue teniendo esos 4.710 Bitcoin. Así que bueno, hay algunos que venden, otros que compran, pero parece que el interés institucional se ha activado últimamente y lo único que falta es que todo lo demás, los mercados que están en negativo por el tema de la guerra, pues empiecen a reaccionar. Estamos al final de la semana. Ya hemos dicho que el final de la semana, mientras esté el conflicto, los peores días van a ser los últimos de la semana, porque la gente no se quiere ir al fin de semana comprado de acciones. Entonces, como las acciones, la bolsa cae los jueves, viernes, incluso a veces los miércoles, dependiendo de lo mal que esté la semana, claro, Bitcoin difícilmente puede ir en contra de la bolsa. A veces pasa, como hemos tenido aquí esta racha de subida que nos llevó hasta los 76.000, que nos comportamos mucho mejor que la bolsa, pero no es normal estar constantemente comportándote en contra de la bolsa. Entonces es difícil estas semanas mantener las subidas los días últimos de la semana laborable, ¿no? Jueves y viernes. Entonces hoy también estamos reflejando eso. Tenemos caídas del 1,53% ahora mismo porque tenemos las bolsas también cayendo. Ayer cayó, miércoles, jueves y viernes otra vez cayendo, igual que la semana pasada, miércoles, jueves y viernes cayendo. Lunes y martes empieza a repuntar un poco, pero luego cae miércoles, jueves y viernes. Bueno, hoy espero que no caiga mucho más. A la tarde cuando abra Estados Unidos espero que recupere un poco, pero no son días positivos, son días de aguantar. Y ahora el fin de semana, pues Bitcoin espero que esté más tranquilo, pero bueno, mantenemos todavía cierta tensión. Se habla de una posible intervención militar de Estados Unidos a nivel terrestre, lo cual pues, sería ya eh, es una decisión muy, muy complicada. No sé si, o sea, yo creo que es más un farol que otra cosa, pero si ocurre, la verdad es que estaríamos muy cerca del final del conflicto, porque no creo que quieran alargar el conflicto como ha ocurrido en otras ocasiones con Irak o con algún otro país, ¿no? Que se han enzarzado ahí durante tanto tiempo, ¿no? Ahora mismo sale carísimo tener conflictos bélicos durante mucho tiempo y no están como para permitírselo, ¿no? Ahora mismo con las deudas que tienen todos los países, estas cosas quieren resolverlas lo más rápido posible. Entonces, para mí es un farol, pero bueno, si ocurre, pues tendremos otra vuelta de tuerca más en los mercados y por eso el petróleo está cotizando en 103,39 ahora mismo, ¿no? Porque estos últimos 3 días se está especulando con esa posible intervención a nivel terrestre, ¿no? Que ya digo, para mí es un farol, pero veremos a ver, porque a veces cuando te pillan el farol, casi casi la única salida que tienes es continuar adelante aunque sea un farol, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Como digo, días complicados los jueves y viernes. Vamos a ver si salvamos hoy la situación más o menos bien. Yo espero que a la tarde el mercado no caiga tanto y que Bitcoin sea capaz más o menos de cerrar repitiendo al menos el precio de cierre de ayer, es decir, en la zona de los 68.800, 69.000, que es más o menos el cierre de ayer. Espero que consiga eso a la tarde. Y, y nada, presión vendedora no hay mucha, ya habéis visto que pues ventas hay, pues como la de Mara, por ejemplo, que es una venta lógica porque es que les sale muy bien vender Bitcoin al precio que está y comprarse una cosa que se la están regalando con un 9% de descuento, porque, a ver, los activos tienen un valor. Si las acciones de una empresa que tiene X Bitcoin valen menos que los Bitcoin que tiene, pues te lo están regalando, ¿no? Y en este caso no eran acciones, eran obligaciones, era deuda, pero si te están regalando un 9%, ¿por qué no lo vas a coger, no? Así que prácticamente han vendido porque era lógico que hiciesen esa operación. Pero presión vendedora en Bitcoin no hay apenas. Más bien lo contrario, hay muchas ganas de subir, solo que los mercados no acompañan. O sea que solo necesitamos eso, que los mercados acompañen un poco y estamos muy cerca de un escape al alza, muy, muy cerca realmente. Solo necesitamos
que el conflicto termine. En cuanto el conflicto termine, tarda 2 días en romper la resistencia. No tarda más, porque no hay oferta. Solamente hay oferta por el miedo en el corto plazo. Muy poca. Solo que la demanda no presiona lo suficiente como para subir, pero en cuanto se libere el mercado con la guerra, no hay ningún motivo para que el mercado siga bajando. Todo lo contrario, en 2 días romperíamos la resistencia y tendríamos un rebote importante. Ya llevamos mucho tiempo en este suelo y está durando más solo porque estamos en este conflicto. Si no, ya a partir del día 16, cuando superamos la zona de los 72.800, esto hubiera ido para arriba si no estaríamos en una guerra. Estaríamos ya seguramente en 87.000 en este momento. En una situación, en un contexto positivo, ya estaríamos en 87.000 para estas alturas. El suelo está tardando más solo por un motivo, porque estamos en una situación de guerra. Nada más. Si no, ya se habría formado el suelo hace tiempo, ya habríamos subido. Esto solo es unas nuevas oportunidades, está dando más tiempo para que la gente acumule. Nada más. Es lo único que está pasando. Tiempo. Porque estamos en el mismo nivel desde hace muchísimo tiempo y estamos por encima del precio cuando inició el conflicto en Bitcoin y es de los pocos activos que está por encima. De hecho, el que está muy por encima es el petróleo por motivos obvios y el siguiente es Bitcoin. No hay más. El resto están en negativo desde que empezó el conflicto. Algunos con caídas muy importantes como los metales preciosos que estaban en burbuja. Bien, dicho esto, vamos a mirar un poco de pasada las diferentes temporalidades. Como veis, la vela semanal ha perdido todo lo que había ganado los primeros días de la semana. Ha pasado lo mismo que hace 3 semanas. Esta vela que arrancó el 2 de marzo la tiraron al final de la semana a la parte baja. Está ocurriendo lo mismo, pero ¿veis lo que ocurrió la semana siguiente? La del 9 de marzo, subida. Pues muy probablemente la semana que viene ocurra algo parecido, que volvamos hacia la zona de los 78.000, perdón, 72.800. Vela diaria ya hemos visto, apoyándonos más o menos en la zona del mínimo anterior, esta zona de los 67.500. Y vela horaria, pues desde que no fuimos capaces de superar la resistencia de los 71.577, pues nos hemos ido hacia abajo y bueno, pues ha ido perdiendo, perdiendo, perdiendo y hasta que no recupere y al menos supere a cierre horario la zona de los 69.050, pues no tendremos una recuperación. Estará por esta zona y hasta que no supere este nivel, no tendremos una recuperación. Cuando supere ese nivel de los 69.050 a cierre horario, pues estaremos en recuperación y rápidamente iremos hacia arriba. De momento, pues nada, a aguantar, como digo, el final de la semana laboral, que es lo más difícil cuando estamos en una situación así, y luego el fin de semana, pues seguramente pues oscilará pues poco, estará tranquilo seguramente y solamente se moverá si hay alguna noticia en concreto que venga de la guerra o lo que sea, porque por lo demás, ya digo, está esperando solamente el momento, el pistoletazo de salida para arrancar. Y ese pistoletazo de salida depende de la guerra, del precio del petróleo, que están vinculados evidentemente y que de momento, pues como veis, los últimos días ha tendido a subir después de la caída que tuvo el día 23 el petróleo, luego ha sido todo otra vez volver a subir, aunque no es mucho, está subiendo lentamente, pero eso nos está diciendo que el conflicto se mantiene álgido, ¿no? Que todavía no se ve el final a ese conflicto. Así que nada, eso es lo que tenemos. Vamos a ver cómo están las altcoins un poco. Está cayendo un poquito la dominancia. Está en 58,66, aún así en la misma zona que lleva meses. Estamos en la parte un poco baja de esa zona, pero está oscilando ahí, no hay mucha diferencia. Hay alguna altcoin que está comportándose un poquito mejor en el día de hoy. En el caso de AVE rebota un poco tras haber perdido ayer un poco el suelo anterior. Cardano también rebota un poquito en el suelo anterior. No es que haya mucho movimiento, pero pequeños rebotes con respecto a Bitcoin. BGB sube un 0,76%, de las más castigadas ya hemos comentado por qué creemos que es. También recupera BNB, que poco a poco parece que se va otra vez hacia la zona de resistencia. Aunque hasta que no haya una subida clara de Bitcoin, pues las altcoins tampoco creo que vayan a tener un protagonismo importante, ¿no? Ethereum perdió ayer el soporte, vuelve a ir hacia él, recupera un poquito. Solana
la tenemos bajando un 0,14%, también cayó, no fue capaz de superar la resistencia. XRP sube un 0,40%. Como veis, pues se resiste de momento a caer más, pero está ahí cada vez oscilando en niveles inferiores. Al principio oscilaba en un rango más alto que le llevaba hacia la zona esta de los 0,00002521. Luego solamente alcanzaba la zona de los 0,02197 y ahora solo alcanza los 0,000287 y cada vez los niveles son más bajos y bueno, eso es lo que se conoce como distribución, ¿no? Cuando un valor está alto, ¿no? Y Zcash pues también rebota un poco, como veis, bueno, resistencia en la zona de los 0,003740 y soporte en los 0,002920. Yo creo que está más para caer que otra cosa, pero bueno, ya iremos viendo también, según vaya rebotando el mercado, qué es lo que hacen también las altcoins. Y nada, dejamos ahí el mercado con 67.781 en Bitcoin. Ya digo, hoy, igual que ayer, son días de resistir lo máximo que se pueda. Vamos a ver si es capaz de cerrar la vela medio decente, sin perder las velas del lunes y del domingo, que son las que marcaron los mínimos de inicio de semana. Vamos a ver si aguanta en esa zona. Sería positivo que aguantase, evidentemente, y que rebotase en esos niveles, porque si lo pierde, pues nos vamos otra vez hacia la zona de 65.800 y otra vez a salir desde el mínimo, otra vez costando más rebotar desde esas zonas, otra vez el miedo circulando por el mercado, eso sería peor. Es mejor que rebotemos en esta zona, seamos capaces de más o menos cerrar la vela repitiendo y eso nos daría seguramente un buen punto de partida para la semana que viene y para arrancar otra vez la semana pues de forma positiva como ha ocurrido la mayoría de estas semanas, ¿no? Que hemos arrancado lunes y martes con un comportamiento más positivo y luego el resto de la semana se tuerce un poco, ¿no? Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.